Una joven de 19 años fue poseída por 6 entes demoníacos, incluyendo al mismísimo rey del infierno. Lo impactante de este caso es que es real, hay evidencia de esto y los expertos en el tema lo han catalogado como uno de los casos de posesión más escalofriantes de todos los tiempos. La historia comienza dentro de la casa de la familia Rose, donde hay un ambiente lúgubre y sombrío por todas partes. Un médico forense se presenta en el domicilio para hacer su dictamen respecto a una defunción. Cuando va entrando nota el susto y la tristeza de toda la familia, en especial del padre, quien se encuentra en un profundo shock. Lentamente se dirige a la habitación de Emily donde lo recibe el padre Moore y lo deja solo para hacer su dictamen. Cuando termina de analizar el cuerpo de Emily, baja con la familia y les expresa que no le es posible determinar la causa de muerte, debido a que las lesiones presentes no cuadran con ningún cuadro clínico conciso, expresándoles que en todos sus años de carrera nunca había visto algo igual. Ante la situación confusa, la autoridad presente decide arrestar al padre Moore, debido a que se le imputa el cargo de homicidio por negligencia, ya que este incitó a Emily a dejar de lado el tratamiento prescrito por su médico para darle relevancia al tratamiento espiritual. Mientras el sacerdote es detenido, el caso se vuelve demasiado mediático. Al haber mucha presión sobre la fiscalía, esta decide asignar el caso a Ethan Thomas, un abogado quien es un hombre de fe, por lo que al ser alguien como él quien lleve el juicio, esto no será juzgado por la sociedad como un caso de odio e intolerancia por motivos de creencias religiosas. Entonces una abogada de nombre Erin es contactada por su jefe, quien le informa que le asignará la defensa del padre Moore en el juicio que está próximo a comenzar. Ella no está segura de aceptar el caso, pues no cree que pueda hacer mucho al respecto. Sin embargo, su jefe le ofrece un ascenso en caso de que la arquidiócesis que financia el juicio a favor del padre Moore quede satisfecha con el resultado. Pero para esto, el primer paso es convencer al sacerdote de que acepte llegar a un acuerdo con la fiscalía. Erin sabe que no tiene el caso fácil, pues la gente es demasiado escéptica como para creer la versión espiritual de un sacerdote. Además, en un juicio las pruebas son enfocadas hacia el conocimiento lógico-científico, nada que ver con términos religiosos, místicos o espirituales, por lo que la mejor opción jurídicamente sería que el padre aceptara llegar a un arreglo con la fiscalía y así evitar que se vayan a juicio. Erin va a ver al padre Moore para platicar acerca de su caso, a lo que este le pregunta si es católica. Ella le responde que no, que quizás es agnóstica, por lo que no está seguro si ella es la indicada para llevar su defensa. Ella trata de convencerlo de que acepte el trato, pues la arquidiócesis no está dispuesta a apoyarlo más allá de pagar su defensa. Esto por temor a que la versión del padre Moore deje en ridículo a la iglesia ante los ojos de la sociedad. Pero este caso es particularmente difícil porque al Estado no le gusta que la iglesia o la religión quede por encima de la legislación, por lo que llevar la defensa del padre Moore en términos divinos haría casi que se perdiera el caso de inmediato. De hecho, a lo largo de la historia la iglesia tenía un gran poder sobre las decisiones del Estado, y no fue hasta que se realizó la separación de estos que en varios países ahora el sistema legal es completamente independiente de cualquier religión. El padre Moore dice que lo que más importa por encima de su libertad es declarar acerca de la verdad sobre lo que le sucedió a Emily y por qué. Erin acepta llevarlo a declarar si este le permite hacer todo para ganar el caso, a lo que él acepta. Más tarde acude con la madre de Emily para conversar, donde puede notar que toda la familia es muy devota a Dios. Después se reúne con el fiscal encargado del caso, quien le hace saber su postura, argumentando que le ofrece reducir el cargo de homicidio por negligencia a homicidio imprudencial, así como una pena de 12 meses de cárcel con reducción a 6 en caso de buena conducta, pero que en caso de no aceptar, entonces él buscaría que el juez otorgue la pena máxima. A esto Erin responde de manera negativa, pues está claro que el padre no va a confesar algo que ni siquiera hizo, por lo que está claro que se irán a juicio. Llega el día de la primera audiencia y el fiscal comienza con los argumentos de inicio, exponiendo que la fiscalía demostrará que Emily tenía una grave enfermedad crónica que la hacía requerir atención médica, siendo incapaz de cuidarse por sí misma, así que de esta manera su cuidado fue confiado al acusado, quien le recomendó suspender el tratamiento médico y tratar con uno espiritual, siendo este un exorcismo, dando como resultado el deceso de Emily. Posteriormente muestra una fotografía de ella cuando aún tenía buena salud, para después mostrar una fotografía post-mortem. Esto lo hace el fiscal con la intención de generar un impacto y hacerles creer a todos que tiene bases irrefutables para creer en la negligencia del acusado. Erin decide reservarse su derecho a exponer sus argumentos de inicio, por lo que la fiscalía llama a su primer testigo, una doctora quien atendía a Emily desde hace años, declarando que una noche recibió una llamada a las 4 de la mañana, donde Emily gritaba muy alterada contándole lo que le había pasado. Se encontraba sola en su habitación de la universidad cuando despertó al detectar un fuerte olor a quemado. Ella se levantó temiendo que fuera un incendio, por lo que lentamente caminó sobre el pasillo en la oscuridad escuchando ruidos muy extraños y una puerta abriéndose sola. Cuando regresó a su habitación se acostó de nuevo, pero comenzó a ver cómo algunas cosas se caían solas. Incluso sentía como algo le quitaba las cobijas lentamente mientras se subía a su cama. Después comenzó a sentir su cuerpo muy pesado, como si algo estuviera sobre ella tratándola de someter y sofocarla abruptamente, a lo que desesperada trató de resistirse. Cuando finalmente pudo levantarse, salió de la habitación gritando, provocando un gran escándalo en todos los dormitorios. Como consecuencia, todos se dieron cuenta de este episodio. La fiscalía llama a su siguiente testigo, quien es el presidente del departamento de neurología de la Universidad de Emily, donde declara que al principio su diagnóstico era que Emily había consumido alguna droga o alucinógeno, pero los estudios salieron negativos, por lo que dirigió su hipótesis a la epilepsia, pues mediante estos ataques los pacientes pierden la conciencia en algunos periodos de tiempo, así como convulsiones involuntarias,
mismas que pudieron provocar que ella tuviera alucinaciones sobre fenómenos que no eran. Entonces procedió a realizar un electroencefalograma, donde resultó un posible foco epiléptico en el lóbulo temporal izquierdo, por lo que inició el tratamiento médico prescribiéndole Gambutrol mientras ordenó más estudios, pero no los pudo continuar debido a que Emily no se presentó a sus citas al pensar que lo que tenía era un mal espiritual, y que el padre Moore le había sugerido suspender el tratamiento con Gambutrol, mismo que en su opinión, debido a este mal consejo, la llevó a perder la vida. Para el contrainterrogatorio, Irene le cuestiona al neurólogo su diagnóstico, pues el ver objetos caer y sentir presencias invisibles no son síntomas típicos de la epilepsia, sino más bien de otros trastornos, como por ejemplo la psicosis, a lo que el doctor le da la razón, pero Irene hace énfasis en que la psicosis es un tratamiento completamente diferente a la epilepsia, por lo que argumenta que solamente tomó en cuenta los síntomas de la epilepsia, pero ignoró aquellos que podían determinar una enfermedad completamente diferente. Aquí ella logró establecer una duda razonable, misma que nos hace pensar si realmente el diagnóstico del médico era correcto, pues en caso de no serlo, la prescripción de este medicamento no tendría sentido alguno, provocando que la suspensión del mismo no tuviera consecuencias sobre la salud de Emily, y así parte del caso contra el padre Moore quedara totalmente refutado. Más tarde el sacerdote habla con Irene, advirtiéndole que hay fuerzas oscuras y poderosas que rodean el juicio, por lo que debe cuidarse mucho. Ella le alega que es agnóstica, por lo que le resta importancia, pero le pide que le cuente sobre lo sucedido después de que Emily fue atacada esa noche. Aquí nos enteramos que ella fue llevada al hospital de la universidad para ser atendida. Mientras miraba por la ventana veía figuras demoníacas en el cielo, mismas que le hicieron perder la fuerza y caer al suelo, para ser atacada nuevamente mientras trataba de resistirse. Jason, un amigo de Emily en la universidad, cuenta que ella le dijo que en su dormitorio pudo resistirse a la posesión, pero que en el hospital finalmente la dominaron. Y es aquí donde las cosas empeoraron, pues estaba inquieta todo el tiempo, viendo presencias escalofriantes a su alrededor y figuras demoníacas. Estas se manifestaban en las personas que la rodeaban, lo que provocaba que huyera desesperadamente de cosas de las que era imposible escapar, pues era como si donde quiera que fuera el infierno se le desataba, como si los screamers que nos aparecen en internet estuvieran frente a ella, aterrorizándola a todas horas y en todo lugar. Jason la vio correr desesperadamente hasta una capilla cercana, donde al acercarse a ella tenía la mirada fría y al mismo tiempo se contorsionaba mientras trataba de tomar una cruz, misma que los entes demoníacos no le permitían tocar. De tanto esfuerzo se desvaneció al suelo. Al ver a Jason muy asustado, Emily le suplicó que no la abandonara. Por muy agnóstica que Irene era, comenzaron a sucederle cosas extrañas incluso en su propia casa a las 3 de la mañana, teniendo que levantarse cuando ella tenía la sensación de que algo no estaba bien, pues las luces se apagaban y sus relojes se detenían justo a las 3 de la mañana. Incluso sus puertas se abrían solas sin explicación alguna, tal y como el padre Moore le había advertido, pues a él también, mientras estaba encerrado, estos entes lo seguían hostigando. Al día siguiente en la audiencia, la fiscalía llama a declarar a un experto en medicina y neuropsiquiatría, quien declara que Emily murió por un paro en sus funciones corporales, específicamente sus actividades neuronales, consecuencia de un cúmulo de traumatismos físicos, así como la desnutrición severa que le impedía su recuperación hasta su deceso, argumentando que estas lesiones eran producto de la epilepsia y otras eran autoinfligidas, pues su diagnóstico apunta a que Emily pasó de presenciar epilepsia a un caso de trastorno epiléptico psicótico, siendo una condición rara pero ya vista en otros pacientes, donde los ataques son síntomas parecidos a la esquizofrenia, así como alucinaciones auditivas y visuales y paranoia extrema, donde también hay daños en las articulaciones contorsionando el cuerpo y dilatando las pupilas haciéndolas parecer negras, mismo trastorno que según en su opinión pudo haberse controlado con Gambutrol, y de esta manera Emily seguiría con vida, argumentando que el padre Moore debía haber entendido la importancia del tratamiento médico. Durante el contrainterrogatorio, Irene cuestiona al doctor sobre lo que debía hacerse en caso de suspender el tratamiento médico, a lo que responde que le hubiera administrado tranquilizantes, alimentos y terapia de electrochoque, aún en contra de su voluntad, esto con el afán de salvarle la vida. El caso no pinta nada bien para la defensa, pues los testimonios científicos de los expertos que ha presentado la fiscalía son suficientes para ganar el caso. Son cada vez más fuertes y lógicos estos testimonios, por lo que necesitan pruebas que estén al mismo nivel para poder refutarlas. Mientras Irene continúa su investigación, decide recurrir a tratar de probar la posesión de Emily dentro del juicio. Podría tratar de llamar a declarar a un sacerdote experto en exorcismos, pero la arquidiócesis no se lo permitiría, por lo que decide contactar a una antropóloga experta que habla sobre estos casos de posesión sin desmeritar el conocimiento científico. Al día siguiente en la audiencia, mientras realiza sus argumentos iniciales que estaban pendientes, trata de establecer que la medicina no era la respuesta, pues el padecimiento no era una enfermedad. Emily sufría una posesión diabólica y un exorcismo era lo único que podía salvarla, que quizás muchos podrían mostrarse incrédulos al respecto, pero ya que la medicina no pudo ayudarla, el padre Moore solo intentó ayudar usando un enfoque que tanto ella como su familia creían que era la única alternativa. La defensa llama a Jason a declarar, y él expone que Emily siempre tenía hambre, pero decía que los demonios no la dejaban comer, por lo que era una gran tortura
tortura para ella, pues una noche incluso mientras la llevó a los dormitorios para descansar, ambos se quedaron dormidos y sucedió algo muy extraño, pues cuando despertó se encontró con una imagen muy espeluznante de Emily viéndolo fijamente. Al contactar a su familia, ellos le pidieron que la llevara de regreso a casa. Posteriormente declara el padre de Emily, quien afirma que su estado de salud empeoraba y ya no regresó a la universidad, por lo que llamaron al padre Moore para pedirle ayuda. Esa noche, cuando una de sus hijas entró a su habitación, se encontró con algo perturbador, pues mientras Emily trataba de rezar, arañaba las paredes y comía los insectos que encontraba mientras se golpeaba a sí misma, quitándose sus propios cabellos y pegándose en varias ocasiones. Eso provocó que el padre Moore interviniera rápidamente a auxiliarla, pero Emily comenzó a hablar con él en hebreo, cosa extraña ya que ella no dominaba esa lengua. Después de esto se desvaneció en el suelo y luego atacó al padre. El fiscal contrainterroga al padre de Emily preguntándole si conoce los síntomas de la epilepsia, a lo que deja en evidencia que ni él ni su familia conocen acerca de la psiquiatría, por lo que es imposible que desmientan el trastorno de su hija como algo no científico. Pero el padre de Emily le comenta que trataron de todo, mediante todas las maneras coherentes posibles, y al no encontrar una solución, puso la salud de su hija en manos del padre Moore. El tercer testimonio de la defensa es por parte de una doctora antropóloga y psiquiatra, quien afirma estudiar las experiencias espirituales en todas las culturas posibles, así como los cambios físicos y psicológicos derivados de los acontecimientos, pudiendo ser considerada como una experta en el estudio científico de la posesión. Ella expresa que Emily era hipersensible, pues era una persona con una conexión inusual, pues podía tener visiones y ser susceptible a la invasión de una entidad ajena. El fiscal objeta contundentemente, pues considera absurdo que en una corte se encuentren exponiendo misticismos, siendo que lo que tienen que probar debería ser mediante el conocimiento científico. Irin se defiende argumentando la importancia de este tema dentro del caso, por lo que la juez le permite continuar para profundizar acerca de la explicación alternativa. La doctora sigue exponiendo que el exorcismo de Emily falló debido al tratamiento médico que consumía, pues el exorcismo afecta una zona específica de la actividad cerebral que aísla a la persona de la experiencia de la posesión, pero ya que el doctor le recetó Gambutrol, esto tiene un efecto intoxicante en el cerebro, por lo que se volvió inmune al choque psicoespiritual de un exorcismo, provocando el fallo del mismo, encerrando a Emily dentro del estado de posesión, incapaz de responder al exorcismo mismo, contribuyendo a su deceso. Mientras Irin se encuentra pensativa fuera del tribunal, se entera que hay un doctor dispuesto a declarar en su favor, pues es testigo presencial del día del exorcismo. Inmediatamente cuestiona al padre sobre esto, preguntándole si es verdad, a lo que él responde que sí, pero que este no quería verse involucrado al ser un psiquiatra. Aquí hay un gran obstáculo dentro del juicio, pues el padre Moore debió de haberle comentado a su abogada sobre este testigo, pues los abogados no somos jueces para juzgar a nuestros representados, pero sí tenemos que tener toda la información para poder armar correctamente el caso y estar preparados para lo que vaya a exponer la contraria parte. Pues con el bombardeo de evidencia científica que ha estado presentando la fiscalía, la defensa podría defenderse de manera correctamente y contundente con un testimonio científico de esta manera también, lo que sería esencial para poder ganar el caso. Cuando Irin se reúne con el doctor, este le comenta que no esperaba declarar, pues no quiere verse involucrado en el juicio, pero que tampoco quiere que condenen al padre Moore, pues es un crimen que le consta que él no cometió. También comenta que él acudió esa noche debido a que el padre quería un experto que tuviera el conocimiento en psiquiatría para que pusiera su perspectiva médica del caso, monitoreando el estado mental y físico de Emily durante el exorcismo. Él asegura que ella no era epiléptica, ni esquizofrénica, psicótica o alguna combinación de todas estas, pues él en su trayectoria ha visto todos estos padecimientos y a pesar de ser terribles males no lo asustan. Sin embargo, lo que vio en Emily la noche del exorcismo lo dejó muy asustado desde entonces. Incluso comenta que de haberlo sabido no habría asistido, que revisó muchas veces a Emily y ella lucía bien, pues era consciente de que no había explicación científica para su mal, más bien se trataba de algo espiritual, y cuando no estaba controlada por estas entidades, ella era completamente normal, lo cual no coincide con un cuadro de psicosis. El doctor entrega a Irin una grabación de esa noche del exorcismo, quedando que asistiría a la audiencia para declarar. Más tarde, el padre Moore habla con Irin y le comenta que quiere declarar acerca de la historia de Emily, por lo que ella promete que pronto solicitará que lo llamen, a pesar de que la arquidiócesis no esté de acuerdo con esto. Mientras Irin duerme, despierta a las 3 de la mañana nuevamente, ya que nota ruidos perturbadores. Cuando se levanta para ver de dónde vienen, se da cuenta de que la grabación del exorcismo se reprodujo por sí sola, por lo que queda muy asustada. Al día siguiente, el padre Moore comienza su declaración, donde expresa lo sucedido en el exorcismo, pues poco antes de iniciar con el ritual, una noche despertó, ya que notó un fuerte olor a quemado a las 3 de la mañana. Cuenta que esta es la hora del mal, ya que los espíritus malignos se manifiestan a esta hora. Cuando se levantó y caminó por el oscuro pasillo, comenzó a ser hostigado por entes oscuros, por lo que salió fuera de la casa, y al estar bajo la lluvia logró notar cómo del otro lado un ente completamente de negro lo acechaba de cerca. Entonces, durante el contrainterrogatorio, el fiscal arremete contra el padre burlándose de él, por lo que Irin tiende a objetar y la juez le da la razón. De esta manera, el fiscal tiene que reformular sus palabras. Pregunta en su opinión qué era la figura de negro que lo acechaba,
a lo que responde que era una manifestación diabólica, ya que el diablo puede aparecerse como manifestación espectral en un intento de causar temor, expresando que este exorcismo fue su primer encuentro con el diablo y desde entonces lo ve diariamente. Después Irene vuelve a cuestionar al padre Moore sobre lo ocurrido en el exorcismo, a lo que cuenta a detalle lo ocurrido mientras reproduce la cinta que grabaron esa noche. El exorcismo se realizó el 31 de octubre en Halloween, pues era una fecha con una gran cantidad de actividad espiritual, momento perfecto para exponer a los demonios. Grabó el ritual para que este fuera validado como real y así tener un registro para su análisis posterior. Irene presenta la grabación como su siguiente prueba. El fiscal la objeta, argumentando que esta prueba no fue presentada en tiempo y forma, e Irene se defiende comentando que ella tampoco conocía de la existencia de esta prueba. A esto se le conoce como una prueba superveniente. En un juicio estas pruebas pueden no existir y surgir en ese momento, o bien desconocerlas en el momento de que se inició el juicio y conocerlas posteriormente mientras el proceso se está llevando a cabo. Al alegar esto, la jueza acepta y comienza la reproducción de la cinta. El exorcismo fue realizado en presencia del padre Moore, de Jason, el amigo de Emily, el padre de Emily y un doctor psiquiatra. Comienzan las advertencias previas donde el padre Moore les dice que sin importar lo que vean o escuchen, no hagan caso, pues no será Emily quien se manifieste. Entonces proceden a atarla de pies y manos. Mientras comienzan a recitar las palabras, el ente dentro de Emily se manifiesta en ella y toda la casa. Entonces todos rezan y Emily comienza a alterarse mientras habla en alemán de manera fluida. Entonces el padre Moore pregunta el nombre del demonio para poderlo atacar. Emily solo repite los números continuamente del 1 al 6 repetidamente, para después soltarse y escapar de la habitación hasta llegar al granero ubicado a un costado de la casa donde el exorcismo comienza de verdad. Mientras el doctor comienza a monitorear sus signos vitales durante el ritual, conforme las oraciones avanzan, el doctor dice que el ritmo cardíaco de Emily está sobrenaturalmente alto. Al mismo tiempo, los demonios se manifiestan en Emily, al grado de hablar en diferentes lenguas al mismo tiempo, incluso con dos voces totalmente distintas. La situación se sale completamente de control y el doctor es atacado intentando quitarle la vida. Rápidamente actúan y logran hacer que continúe el exorcismo, pero solo repetía los números del 1 al 6 en varias ocasiones como ya lo había hecho, por lo que el padre comprende que Emily no está solo poseída por una entidad, sino por 6. Mediante rezos, el padre Moore ordena a los 6 demonios que digan su nombre, y esta es la peor parte del exorcismo, pues el ambiente empeora y los demonios van saliendo de uno por uno. Caín, Nerón, Judas Iscariote, Legión, Belial y el mismísimo Lucifer. Todos quedaron profundamente asustados e impactados ante estas revelaciones. Incluso el ambiente se ponía más y más escalofriante. Los animales del granero huyeron despavoridos. Todo terminó en un rotundo fracaso. Después de ese día, Emily se volvió más violenta y se autoinfligía lesiones, mordía y arañaba las paredes hasta sangrar, o se rompía los dientes por la fuerza de morder las cosas imposibles de romper. El padre Moore trató de hacer un segundo exorcismo, pero Emily se negó y afirma que sin el consentimiento de la víctima el ritual no puede llevarse a cabo, pues dice que él en ningún momento alentó a Emily para dejar la atención médica. Lo único que hizo fue sugerir que se suspendiera el Gambutrol, ya que ella misma dijo que no se sentía mejor con esa medicina. El fiscal procede a realizar un contrainterrogatorio acerca de la veracidad de la cinta, por lo que hace hincapié en que Emily tomaba catequesis avanzada, teniendo clases de hebreo, griego antiguo y alemán, y que siguiendo esta misma lógica también pudo haber estudiado arameo, por lo que explicaría que Emily sabía hablar perfectamente las lenguas de la cinta. También alega que los seres humanos contamos con 2 juegos de cuerdas vocales, unas superiores y las primarias, por lo que al activar ambas a la vez pudo haber provocado que en su estado psicótico hablara con 2 voces diferentes. Los argumentos del fiscal van por buen camino, pero nuevamente se burla del padre preguntándole si la figura oscura que tanto vio está en la corte en ese momento, por lo que la juez pone orden. El siguiente testigo de la defensa es el doctor que estuvo presente en el exorcismo. Sin embargo, ocurre algo, y este no aparece por ningún lado, por lo que Irene solicita un receso para poder salirlo a buscar. Mientras camina por fuera del tribunal se encuentra con el doctor, pero este está muy asustado y comenta que no puede declarar, pues tiene mucho miedo desde la noche del exorcismo, que ahora sabe que los demonios son reales y de lo que son capaces de hacer. En eso, el doctor ve algo detrás de Irene, por lo que se asusta mucho y retrocede unos pasos, lo que provoca un accidente donde termina perdiendo la vida. El jefe de Irene está muy molesto, pues considera que el argumento del exorcismo está dejando a la arquidiócesis y la afirma como unos idiotas supersticiosos ignorantes, y le ordena no volver a declarar sobre los exorcismos o entes sobrenaturales dentro del juicio, cosa con la que Irene no está de acuerdo. Ella se dirige con el padre Moore para contarle sobre lo ocurrido con el doctor, así que prácticamente sin su testimonio el caso está perdido. El padre le comenta que no le importa su condena, pues para él lo primordial es terminar de contar la historia de Emily, así que le pide de favor que lo deje declarar una segunda vez. También le expresa que no dejará de ser hostigada por los entes hasta que el juicio termine, así que le entrega una Biblia y le dice que se cuide mucho. Al día siguiente, el padre Moore declara nuevamente, donde dice que Emily lo contactó después del exorcismo para entregarle una carta, misma que procede a leer en ese momento.
Emily cuenta acerca de su exorcismo y cómo este fracasó. Cuenta que después de quedar inconsciente despertó en una especie de bosque o paisaje muy nublado. Ahí se sintió como antes, pues se dio cuenta de que no estaba dentro de su cuerpo. En ese momento, una voz la llamó por su nombre, a quien ella identificó como la Virgen María, asegurando que esta deidad le dijo que en el cielo eran conscientes de su dolor, pero que lamentablemente los demonios no la iban a dejar en paz. Así que le ofrece ir con ella al reino de los cielos y descansar, o quedarse para que gracias a ella las personas se den cuenta de que el reino espiritual es real, a lo que Emily decide seguir la voluntad de Dios, aunque esto le cueste mucho sufrimiento. Después de esta aparición, Emily tenía estigmas, que son heridas correspondientes a las marcas de crucifixión de Jesucristo. Los creyentes aseguran que estas marcas significan que la persona ha sido tocada por Dios. El fiscal trata de desmentir la versión del padre Moore, argumentando que Emily pudo haberse autoinfligido esas marcas con los alambres de púas de su propia casa. Asimismo, da sus argumentos de clausura, donde manifiesta que lo que Emily tenía era una enfermedad psiquiátrica, que pasó de epilepsia a esquizofrenia y psicosis severa, misma que no le hubiera causado la muerte si el padre Moore no la hubiera incitado a dejar su tratamiento médico, pues lo científico es lo único importante y lo espiritual carece de argumentos válidos. Enseguida, Irene menciona sus argumentos de cierre, donde menciona que hay que considerar todas las posibilidades, además de argumentar que se ha demostrado durante el juicio que el padre Moore hizo todo lo que estuvo en sus manos para evitar la tragedia, arriesgando incluso su libertad y reputación para salvar a Emily. También alega que en su carrera ha llevado la defensa de algunos malos hombres, pero que sin duda el padre Moore no es uno de ellos. Ha llegado la hora de escuchar el veredicto, por lo que el padre es declarado culpable por el cargo de homicidio por negligencia. Esto significa que podría estar en prisión hasta 10 años. Asimismo, el jurado recomienda a la juez una sentencia de condena cumplida. La juez lo acepta, por lo que declara culpable al padre Moore y ordena su inmediata libertad. La sentencia de condena cumplida refiere que si una persona es encontrada culpable, se toma en cuenta el tiempo que estuvo en prisión como parte de su condena. Es decir, si una persona estuvo encerrada en prisión durante 6 meses, en ese lapso que duró el juicio, y es hallada después culpable, entonces esos 6 meses se tomen como parte de su condena que ya cumplió, por lo que lo siguiente sería proceder a su libertad. El padre agradece de corazón a Irene por haberlo ayudado, y ambos visitan la tumba de Emily platicando sobre las experiencias oscuras que tuvieron durante ese tiempo. Como ya te mencioné al inicio del video, este es uno de los casos paranormales más terroríficos que ha sucedido en toda la historia. La anécdota de Anneliese Mitchell ha llegado a muchas personas alrededor del mundo, incluso haciendo que varias personas acudan a visitarla en su tumba. El padre Moore se aisló por completo, pues afirmó que una vez que ves la oscuridad de tan cerca ya nada vuelve a ser igual. Irene compartió el caso así como el expediente con un experto en medicina y antropología, cuyas investigaciones publicadas inspiraron esta película. Sin duda alguna es una historia sorprendente, y el padre Moore debió de haber sido considerado culpable, pues las pruebas aportadas por la fiscalía que apuntaban hacia el conocimiento lógico-científico era lo único que debía de importarle al juez. Este caso es uno de los peores de los que se tiene registro. Incluso puedes encontrar aquí en internet la cinta original de ese exorcismo. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees en todo esto de los exorcismos y los demonios? ¿Crees que son reales? ¿O crees que hay una explicación lógica detrás de todo esto? Te leo en los comentarios.